Predicador de hace un poco más de un siglo atrás, solía usar una ilustración y decía, no me preguntan quién es porque no encontré el autor, pero tal vez venga de boca en boca y termine esta historia más o menos así como les cuento, que entre los creyentes hay tres grupos o tres tipos, incluso no solo grupos, sino que tal vez en nuestra vida, épocas. Están y se compara con un barco, o tres tipos de barco. El barco antiguo, ya habrán visto en las películas, en los que usaban los romanos, por ejemplo, cómo se movían, a remo. y, y de a muchos, y de a muchos. Bueno, en nuestro caso equivale o equivalente a el esfuerzo que nosotros ponemos en la vida de creyente. El problema es que cuando se terminan las fuerzas, el barco se para y hay frustración. El segundo grupo, o la segunda época que te puede tocar a vos, me toca a mí, es el barco a vela, un poco más moderno. Está bueno porque ya no necesitamos el esfuerzo, pero el problema es que dependemos del viento. El viento nos va a llevar de un lado para el otro y esos son los creyentes que dependen de las emociones. Un día se levantan y están dispuestos a entregar su vida por Cristo, a luchar, e ir, a trabajar, a hacer lo que sea, dar testimonio, leer su Biblia, orar. Y después cuando para el viento de la emoción, hay frustración. El último grupo es el barco a vapor, que podría ser equivalente hoy a motor diésel o lo que fuese, pero un motor que tiene en sí mismo la fuerza que es Cristo. Ese barco no se va a detener por mí o porque yo me oponga o yo deje hacer esfuerzo. Ese barco va a seguir empujando, el motor va a seguir empujando. El tema es que, y ahí yo le estoy agregando un poquito a esa historia porque no estaba ahí, ese barco también tenés que cargar carbón o diésel y tenés que tomar el timón. Si te estás adentro y te vas de vacaciones y decís, bueno, voy, tampoco va. Pero el motor, que acá es donde viene la ilustración, el motor es Cristo. Estamos en Gálatas y les invito a abrir su Biblia. Estamos estudiando Gálatas y estamos avanzados ya al capítulo 2, incluso terminando el capítulo 2 hoy. Y en donde el apóstol Pablo está defendiendo la salvación por gracia sin las obras, y estaba el apóstol primero contando cómo tuvo que confrontar a Pedro, y después en esa confrontación él habla y dice el por qué, y es lo que Guille el domingo pasado nos compartió, versículos 15, 16, 17 hasta el 19. Y yo quiero retomar un poquito el 19 para irnos al 20 y 21. En el 19 dice que la ley, si tienen abierto ahí, dice, soy muerto. Porque yo soy muerto, o por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Eso no quiere decir que la ley está muerta. Porque la ley es perfecta, dice Pablo en Romanos. Refleja el corazón de Dios y las demandas de Dios que tú y yo no podemos cumplir. Nadie puede cumplir. Pero cuando yo morí, dice Pablo, a la ley, entonces podía vivir para Dios.
mientras que trataba de justificarse delante de Dios antes de conocer a Cristo ahí en el camino a Damasco. ¿Te conoce la historia? Él estaba remando y remando y no había forma. Ni siquiera iba al puerto donde debía ir, porque no estaba en la salvación. Pero cuando se es abolida la ley, como lo leyó recién Lucas en Romanos, en lo que a mí respecta, dice Lutero, cuando se me ha impulsado a los brazos de Cristo, sin embargo, la ley sigue existiendo y funciona. No estamos matando la ley, no estamos rebajando la ley, sino que ha muerto para mí. Ya no existe para mí, dice Pablo. Ya no me impulsa a servir ni a buscar a Dios. Ahora leo Gálatas 2:20, 21. Con Cristo, te conocen de memoria este texto, estoy crucificado, o estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces es por demás que murió Cristo. El secreto de la vida cristiana, identidad, fe y gracia. Es el título para la meditación esta mañana. El secreto de la vida cristiana, identidad, fe y gracia. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. Amén. ¿Cómo puede alguien decir ya no vivo yo? ¿Eso no sería suplantación de identidad? Escucharon hablar mucho eso. Y recibimos llamadas casi todos los días. ¿Cuántos han sido engañados por que se hacen pasar, toman tu teléfono, toman tu cuenta bancaria, se hacen pasar por vos, te quitan o le quitan el dinero al que es engañado? Pero Cristo no viene a suplantar nuestra identidad. Entonces, ¿cómo puedo decir ya no vivo yo? Anula tu personalidad, recién digo que no viene a hacerlo. Entonces tenemos este texto de Gálatas 2:20 y 2:20 y 21 y lo vamos a ver en 3 puntos. El 2:20, el versículo 20, lo vamos a separar en 2 partes y la primera es la muerte al yo, la primera parte del versículo, y la segunda parte es la dinámica diaria que tú y yo tenemos para vivir por la fe. Primera parte, muerte al yo, es la nueva identidad en Cristo. Y para que llegue a esa nueva identidad, primero debe pasar algo. Debe haber una crucifixión de la naturaleza antigua. Estar crucificado con Cristo significa que nuestra vieja vida, condenada por la ley, porque eso es lo que hace la ley, y dominada por el pecado, dice Pablo en Romanos que cuanto más yo conocía la ley, más pecador soy, y más la ley me lleva, no es que la ley sea mala, pero cuando me dice no codiciarás, la ley produjo en mí, o en mi carne se produjo cada vez más codicia. Entonces, crucificado con Cristo significa que esa vida dominada por el pecado ha llegado a su fin. Y lo dice en varios textos. Si quiero leer los textos, hoy un poquito, no es que vamos a dispersarnos del tema, sino que vamos a mantener el hilo o de lo que Pablo en la Biblia, el Nuevo Testamento, en otros textos lo dicen. Primero está en Gálatas 5:24.
Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya vamos a llegar a ese texto, no voy a hacer exégesis de ese texto, vamos a llegar, no se apuren o no nos apuremos. Perdón. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa palabra juntamente, ¿se acuerdan dónde estaba? Gálatas 2:20. Juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más, al pecado. Si está muerto, ¿para qué le vas a servir? ¿Para qué lo vas a hacer revivir? Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, la carne, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? 3:3, ahí Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Qué lindo texto. Habéis muerto, pero vuestra vida está escondida. 2 Timoteo 2:11. Todavía. Palabra fiel es esta. Y cuando Pablo dice eso, él está haciendo un llamado a atención. El Espíritu Santo a través de Pablo está llamándonos a atención. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y podríamos seguir, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, la cruz no es solo el lugar donde Cristo fue crucificado o donde Cristo murió, sino donde mi viejo hombre, el hombre viejo, el hombre carnal o en la carne, ha muerto. Dice Sugel Michelin, entre Cristo y la cruz estaba yo. Interesante. Pero eso es lo que dice el texto, juntamente con Cristo. Fui crucificado junto. Me tomaron, mi viejo hombre, los soldados me pusieron sobre la cruz, arriba pusieron a Cristo, nos clavaron a los dos y levantaron la cruz. ¿Entienden ustedes lo que significa eso? Estar crucificado juntamente con Cristo. Pero no se queda ahí, sino que hay un intercambio divino. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay una ilustración, ninguna ilustración es perfecta, eso tenemos que reconocer. Esta tal vez sea bastante imperfecta, pero más o menos puede ser. Imaginen ustedes un esposo perfecto, nunca comete pecado, jamás. La pobre esposa no tiene cómo complacerle, porque ella se equivoca. El café está frío. Te levantaste tarde. Algunos se ríen. Y el esposo es tan demandante y la esposa está cansada, no puede más, porque no puede complacer aunque lo ama y es tan perfecto que no tiene nada contra él, pero ella se siente frustrada. Pero hay otro esposo que también es perfecto, no comete ningún pecado, es sin mancha, pero él no es demandante para con
esa esposa o con una esposa. Ahí ya se pierde un poco la ilustración. Sigamos, vamos a intentar. Ya tenemos 2 esposos perfectos. Uno es demandante, a que nadie puede complacer. Esa es la ley. Nadie puede complacer. Es perfecta. El segundo esposo es Cristo. Él es perfecto, pero en su gracia, Él te perdona. Él acepta. Tampoco te va a decir, bueno, está bien, como sea, no importa. O sea, con tal de que sea una taza. Si hay algo adentro, no. Si hay café o no, si está frío o no, no. Pero Él no es demandante. Entonces, la esposa que está con esa ley casada, redemandante, no puede cumplir, no puede complacer. Y dice, yo quisiera estar con este otro esposo. Me siguen, ¿sí? No estamos acá armando nada. Esto es una alegoría, digamos, algo así. Cristo le dice, ¿sabes qué? Si tú mueres, vas a quedar libre de la ley, porque mientras que estás casado con la ley, no vas a poder separarte de la ley para poder casarte conmigo. Pero si tú mueres, yo te resucito y puedes ser mi esposa. Eso es lo que sucede. Eso es lo que ha pasado, más o menos en esos términos. El esposo perfecto, pero que ahora no se pone en lugar de la ley a demandarte y a controlarte a que seas perfecto. Es Cristo. Por eso ocurre ese intercambio divino. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque me ha resucitado. La vida cristiana no consiste en esforzarse por imitar a Jesús con recursos humanos, con mis fuerzas, remando, sino que en permitir que el Cristo viva a través de mí. Ya hemos muerto con Cristo en la cruz y tenemos una vida diferente. Pero en la práctica, vos y yo sabemos que no suele ser así. Preferimos vivir una religión o tratar de agradar a Dios esforzándome que someterme y dejarme llevar por el motor que es Cristo. Tener una buena relación con Cristo. La unión con Cristo nos representa o significa que Él representó en su muerte y resurrección, Él me representó a mí, donde yo tendría que haber muerto. Y cuando resucitamos, dice Romanos, a nueva vida, porque Él nos dio nueva vida, resucitó esa esposa para que pueda ser para Él. Ahora está libre para casarse con Él. Eso fuimos nosotros, el momento en el que ya ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de reconocerse pecador, que Cristo haya hecho la obra de la salvación, haya obrado salvación en su vida. Pero significa mucho más que una simple explicación, eso es lo que yo recién les dije, esa alegoría, porque es una relación de vida. Es algo mucho más profundo. Porque Cristo está presente en nosotros por medio de su Espíritu. Y esto Pablo no está diciendo que anula nuestra individualidad. Ahora alguien nos ve y ve a Cristo. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en Antioquía los creyentes fueron llamados cristitos o seguidores de Cristo, pero de una manera que reflejaban ese seguimiento de Cristo? No eran Cristos caminando, sino que
eran como Cristo viviendo y caminando. Es una relación de suprema intimidad, de cercanía. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El creyente renuncia al orgullo, a la autosuficiencia, ¿no? Yo puedo, yo solo, a la confianza en la ley y a las obras. No solo para la salvación, sino para, en este caso, lo que está diciendo, vivo en Cristo, Cristo vive en mí. Vamos al segundo parte de este versículo, que es la dinámica del creyente, la dinámica diaria. Vivir por la fe en el Hijo de Dios. Y primero, hay una realidad presente. Lo que ahora vivo en la carne, y tenemos que definir eso, qué es vivir en la carne, porque puede haber un peligro en eso. Ustedes escuchan vivir en la carne, ¿qué se imaginan? Pecado. Pecado. Romanos 6:6, ya estuvimos por ahí. Y 7:24, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, viejo hombre. La carne es el viejo hombre. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Realidad presente, ya lo que ahora vivo en la carne es una realidad. Yo sigo viviendo acá. Una vez salvo, no nos lleva al Señor, eso no lo necesitamos recordar. Cuando ustedes se levantan ya se dan cuenta de que estamos todavía en la carne. Pablo no está diciendo que yo estoy viviendo una vida pecaminosa crónica o vivo practicando el pecado, como dice Primera de Juan, el que practica el pecado, ¿de quién es? El diablo. Pablo no está diciendo que vivir en la carne, lo que ahora vivo en la carne, no está diciendo que tengo algunos vicios, adulterio, fornicación, como dice Gálatas 5:22, 24. Si no es lo que está diciendo, lo que ahora vivo en la carne, es lo que Jesús quiso decir cuando estaba con Nicodemo. Ustedes se acordarán del texto, San Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es. Nacemos un cuerpo, necesitamos el cuerpo. Si ustedes no tendrían cuerpo, no estarían acá. Gracias a Dios tenemos cuerpo. Necesitamos del cuerpo, alimentamos el cuerpo. Pero Jesús le sigue diciendo, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Esa es la diferencia. Necesitas a la carne, no para pecar. Necesitas a la carne. Tu vida depende, hoy está en la carne, la alimentas. Como Pablo en Efesios 5 dice que el esposo cuida de su cuerpo, lo alimenta, lo cuida, y así también nadie desprecia su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Así también el esposo debe amar a su esposa entregándose, cuidando. Cristo también es el que nos cuida de esa manera. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero el cuerpo lo necesitamos como creyentes. En el cuerpo hoy estamos adorando al Señor. En el cuerpo decidimos venir. En el cuerpo servimos al Señor a través de otros o a otros. Las necesidades que otros tienen, podemos nosotros ayudar, suplir.
a veces en parte, con el cuerpo, agradando al Señor. Lutero dice, esta carne, este cuerpo no se puede justificar por las obras de la ley. Es una realidad presente, pero lo necesito. De nuevo, la vida cristiana no es esfuerzo humano, sino presencia activa de Cristo. Ya vamos a ir llegando. Yo quiero hacer un poco más énfasis en esta segunda parte. Pero para esa dinámica necesito el motor, un motor, el impulso de la fe. No caminamos por las obras ni por el desempeño legalista, no estamos cumpliendo esto, como la ley demanda, porque Cristo no está de esa manera esperando nosotros. Porque si no, nos volvemos al remo otra vez. Dice que vivo en la fe. Y eso es descansar diariamente en Cristo. Como lo es revelado en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto por Cristo. Salvación por Cristo. Pero también la santificación. Resalto solo eso, la santificación. Ese es el proceso de la dinámica diaria. No es la carne, sino que es la fe lo que acá resalta en este versículo. No es mi vida diaria impulsado por mis esfuerzos de querer agradar al Señor, sino la fe. Y la fe no es un tema que Pablo predica de vez en cuando y por ahí lo llama solo para rellenar. Tampoco es algo que él practica de vez en cuando, sino que la fe es todo lo que mueve la vida de Pablo. Y es lo que debe movernos a nosotros. La fe nos une íntimamente con Cristo, porque por fe andamos y no por vista. Para que Él y vos, Él y yo, vivamos como una sola persona. Soy uno con Cristo. Por eso la victoria de Cristo es mía. La vida de Cristo es mía. La resurrección de Cristo también hoy es mía, porque he muerto a la ley, resucitado para Cristo, pero será real cuando el Señor nos resucite. Real en la física, digo. La fe y no la carne es el verdadero elemento por el cual yo vivo y debo vivir. No porque hago un gran esfuerzo. Por eso en la cruz se produjo el gran cambio. Yo morí, dice Pablo, mi carne, mi viejo hombre murió, pero resucité juntamente con él para andar en novedad de vida. La vida de Cristo viene a ser vida para nosotros. Ya no es más mi vida, no es más tu vida, es la de Cristo. Yo no soy más dueño de mi vida. Yo no dispongo más de mi vida, yo hago lo que quiero. Sino que Cristo me compró. Y la traducción que usó Lucas dice eso, para que seamos esclavos de la justicia. Acá en la Reina Valera
dice siervos de justicia. En la NBI que leyó decía esclavos de justicia. Somos ahora esclavos de Cristo. Y eso no es una mala palabra. Tal vez hoy suene muy feo, esclavo. Pero Pablo, casi todas las cartas que comienza dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa es la realidad. Esa debe ser mi dinámica diaria. Querer agradar al esclavo, al dueño, a mi amo. Simplemente, entonces, ¿qué yo soy? Si yo no soy dueño de mi vida, ¿qué? Tú eres mayordomo. Vos sos mayordomo. Sos un mayordomo. Mayordomo es una palabra de la Reina Valera, pongamos una palabra de hoy. Sos un gestor, alguien que gestiona. No es tuyo. Cualquiera de ustedes hace una transferencia de un vehículo o compra un terreno y dice, voy a hacer el título. ¿A quién le doy? A un gestor. Porque él sabe dónde ir, qué firmar, cuántos sellos, qué pagar, todo. Bueno, le damos a un gestor. No se usa mucho, pero lo podés hacer vos también. Pero el gestor es el que sabe cómo hacer el trámite. Y vos sos el gestor de tu vida, no el dueño. Tú eres responsable de cada acto, de cada pecado, de cada pensamiento después que vino a tu mente, cómo sigues en ese pensamiento, de cada palabra, de cada chiste que empezaste y te das cuenta que estás por pecar, puedes retroceder y otras cosas más. Estoy diciendo chistes, puede ser una mentira, puede ser. Por eso, la responsabilidad como gestor es andar en la nueva vida que Cristo te dio. Y esa solamente por la fe. Y la fe es una fe viva, una fe que vive. Se puede gestionar la nueva vida guardando la ley. Porque dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. O sea, el justo vive por la fe. Después Pablo lo toma en Romanos, este mismo versículo. Pero ¿qué es lo que me motiva a vivir por fe? ¿O qué es lo que debería motivar? Hay una motivación suprema. La fe se alimenta del amor personal y sacrificial de Cristo que se entregó por mí en la cruz. La muerte de Cristo estuvo motivada por el más grande amor. No hay amor más grande. Leíamos en Cantares de que el amor no se puede comprar, no se puede pagar. El más grande amor que jamás existió fue ese momento cuando Cristo dijo, acepto tu voluntad. Ahí en el huerto, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Dice Hebreos que después de los ruegos, él aprendió obediencia, aceptó y fue a la cruz. Para que vos y yo ahora podemos andar en esa nueva vida. Ese más grande amor fue por personas individuales que Dios escogió para formar su cuerpo, su verdadera iglesia. Le leo otra frase de Lutero. Lutero es el que más comenta sobre estos textos porque es uno de los primeros que sigue vivo después de enfrentar el tema de que la única salvación es por gracia. Entonces, él dice, la ley jamás me amó. La ley nunca se sacrificó por mí. La ley nunca murió por mí. Por el contrario, me acusa, me asusta, y si ustedes leyeron la historia de Lutero, si no, léanla, vivía angustiado. Dice, la ley me acusa,
me asusta, me vuelve loco. Lo trataron de loco, porque decían que él era demasiado quisquilloso, porque él quería agradar a Dios y él había aprendido eso por la iglesia que le estaba sirviendo, porque él era el monje, le estaba estudiando para sacerdote. Él sabía que tenía que agradar a Dios. No hay forma de llegar a Dios con impureza. Entonces él buscaba la manera, dormía sobre clavos, dormía sin ropa en el frío, porque quería pagar sus pecados. Entonces la ley me dejó loco, dice Lutero. Pero alguien me salvó de la ley, del pecado y de la muerte, a vida eterna, a Cristo, el Hijo de Dios, a quien pertenecen la gloria y la gloria por los siglos. Le leo de corrida la frase: la ley jamás me amó, nunca se sacrificó por mí, nunca murió por mí, por el contrario me acusa, me asusta, me vuelve loco. Alguien me salvó de esa ley, del pecado y de la muerte, a la vida eterna, Cristo, el Hijo de Dios, a quien pertenecen la gloria y la gloria por los siglos. ¿Qué es lo que entonces me debe motivar o qué es lo que me motiva? El amor de Cristo, el amor sacrificial de Cristo. Escuché unos días atrás algo de un pastor que me gustó y lo probé. Decía: estás luchando contra el pecado. No me acuerdo quién fue. Estás luchando contra el pecado. Y te viene un pensamiento o viste una imagen. Vamos a los varones, las chicas también. Vamos a un ejemplo a los varones. Viste una imagen, viste una persona, una chica afuera, y te vino el pensamiento. Y estás empezando a luchar con ese pensamiento. Dice, primero, decirle al Señor: no quiero tener ese pensamiento, quítamelo. Y segundo, imagínate a Cristo llagado, golpeado, derramando su sangre en la cruz. Yo probé y funciona. No sé si todos estarán de acuerdo en usar eso, pero pruébenlo. Ese amor, como hay una frase, ¿no?, que dice: no fueron los clavos que sostuvieron a Cristo en la cruz, sino su amor. Ese amor es el que te debe motivar, ese sacrificio. Es el valor de la muerte de Cristo y por lo tanto el principio de la gracia lo que está en juego. Pablo dice: antes de la relación, o antes mi relación con Dios era lo que yo podía hacer por Él porque estaba queriendo agradarle en la ley. Y ahora, dice, la base es lo que Cristo ha hecho y mi fe está depositada en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha sufrido. Pablo encontró esa persona maravillosa que supo hacerle morir o matarlo para resucitar y tomarlo como esposo. Vivir cada día conscientes de que Cristo es la fuente de poder y dirección, eso es lo que somos llamados los creyentes. Resumiendo, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Significa, en primer lugar, lo que vimos recién, es ya no estamos bajo la ley, Gálatas 2:20. Pero hay otros textos, yo no lo vamos a leer, pero los menciono. Segundo lugar, que somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. El que está de modo que si alguno está en Cristo. Tú eres salvo. Una vez que te arrepentiste y ahora estás en Cristo, sos una nueva criatura. Tercer lugar, tenemos un nuevo amor. Ese sí quiero leer.
Gálatas 5:20, no, el 1 Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, tenemos un nuevo amor. Amamos a Cristo. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, la fe, aunque ahora no lo veáis, esa es la fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tal vez una traducción de ustedes diga indescriptible, inefable o indecible, que no se puede decir, no se puede describir. Entonces, en tercer lugar, tenemos un nuevo amor. Cuarto lugar, tenemos un nuevo compromiso. Eso es lo que significa estar crucificado con Cristo. Tenemos un nuevo compromiso. Mateo 10:38. El que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Tú y yo, vos y yo me quedé con el tú. Tenemos un nuevo compromiso. Y por último, y no menos importante, tenemos un nuevo estilo de vida. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, dice. Él os dio vida juntamente a vosotros, está hablando del mismo tema, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora muere en los hijos de desobediencia. Eso era antes. Ahora tienen un nuevo estilo de vida. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, ese es el nuevo estilo de vida. ¿Los ojos en dónde? En Jesús. No en el pastor, no en el hermano Federico, la hermana Mirta. Tenemos los ojos puestos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Y no quiero dejar de mencionar y de analizar brevemente el versículo 21. El peligro de anular la gracia. Versículo 21 de Gálatas 2 dice que hay un peligro de anular la gracia. No desecho la gracia de Dios, o sea, puedo desecharla. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El valor inestimable de la gracia. La gracia es regalo. La gracia es algo que no compras. Buscar justificarse por méritos propios o por el cumplimiento de la ley equivale a despreciar el regalo de Dios, dice Pablo. No tiene sentido la muerte de Cristo. Así simple y llanamente lo dice. El hecho de que Cristo murió muestra que la ley no tiene poder para justificarnos. Eso es lo que él estaba diciendo, el contexto que estábamos estudiando. Eso, ¿se acuerdan? Los judaizantes, lo que querían que los gentiles, además de creer, tenían que circuncidarse y guardar toda la ley. Entonces dice, ¿para qué murió Cristo? La gracia no ayuda a llegar al cielo. Lo hace todo. A veces tomamos la gracia como una ayudita para llegar y a vivir para Cristo. No, la gracia es todo. Lutero dice, es la última vez que le menciono, Lutero dice, ¿cómo puedo comprar con un centavo lo que costó $1.000.000? Bueno, ahí ya le agregaron, el dólar no existía en la época de Lutero. Entonces yo me tomo la libertad de cambiarlo un poquito también esta frase. Dice, ¿cómo puedo comprar con un centavo de peso, es otra moneda, lo que costó $1.000.000? Porque no se puede. Mi peso no puede comprar, mi centavo de peso, $1.000.000. Ni siquiera mis actos son como ese centavo. No puedo comprar la justicia que Cristo cumplió por mí en la cruz.
Por eso, la cruz es suficiente. La suficiencia de la cruz es lo que marca la vida del creyente que vive por la fe en la carne, o sea, vive en el cuerpo, pero por la fe en el Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerda que tu valor ante Dios no depende de tu rendimiento diario, ¿no? Los jefes quieren empleados que rindan, ¿no? Que hagan mucho trabajo y así pueden facturar. Dios no es un jefe que está esperando tu rendimiento para ver cuánto te va a bendecir. Ah, fuiste todos los domingos a la iglesia, oraste todos los días, leíste la Biblia, bueno, este fin de mes tenés tu bendición. ¿Es así? Sino del amor de Cristo expresado en la cruz. De ahí depende tu valor delante de Dios. La gracia se vive o se recibe por la fe, pero no una fe muerta. Santiago se encarga, y no vamos a entrar en ese detalle, ustedes saben a qué se refiere. No una fe que dice, sí, yo tengo fe. Hace 2000 años, un tal Jesús murió en la cruz. Yo creo. La fe viva es la que se apropia, la que dice, era para mí. La fe viva es la que demuestra que eso es una realidad en mi vida, que yo ya no ando más en esa vida antigua. O por lo menos no es lo que me distingue, porque vamos a seguir pecando. Pablo mismo lo dice. Pedro en esa situación, recuerdan, cometió un pecado, lo que habíamos visto hace dos domingos atrás. Descansa en la gracia es el llamado, pero no te relajes. Porque algunos por ahí podemos pensar, bueno, si Cristo está en mí, yo vivo en la fe, Señor, hoy no leí ni oré, pero lo que pasa es que no sentí el impulso y no hiciste la obra. No te voy a servir porque no siento el impulso del Señor. Eso sería relajarme. Dice Filipenses, no lo leamos, pero ustedes se acuerdan, dice. Filipenses 2:12. Que debemos vivir, me perdí. Lo voy a leer yo. Lo leo yo. Me encanta este texto. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. No es relajarme. Yo me debo ocupar. Soy responsable, soy el gestor, soy el mayordomo de mi vida. Cristo es el motor, pero yo me ocupo. No puedo culparle al Señor, no siento este día acercarme al Señor. ¿Por qué? Dice, porque Dios es el que en vosotros así produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces tomamos eso, Dios no produjo entonces en mí el querer y el hacer. No, dice, antes ocupaos en vuestra salvación para que Dios pueda producir el querer y el hacer. Dios va a producir, pero tú te debes ocupar. Y eso, hay que aclarar, no es vivir en el esfuerzo, no es agradar, es tener la comunión íntima con el Señor. Y estamos finalizando para concluir. En la cruz debí estar yo. Ponga su nombre ahí. Poné tu nombre. En la cruz debía estar José, pero fue Cristo. En la cruz debía morir José, pero murió Cristo, porque Él fue el Cordero perfecto sustituto.
Resucitar al final solo podría por la fe. Vivir hoy solo puedo por la fe. La fe me lleva a estar crucificado y haber muerto juntamente con Él, pero vivir para su gloria. La vida cristiana es morir al yo, vivir en Cristo y permanecer en la gracia. Hago una pregunta. ¿Estás viviendo como si Cristo realmente viviera en vos? ¿Estoy viviendo como si Cristo realmente vive en mí? ¿O sigues usando los remos? ¿Sigues en tus fuerzas? Otra pregunta. ¿En qué áreas sigues intentando luchar con tus propias fuerzas en lugar de dejar que Cristo viva a través de ti? La oración, la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, testimonio personal, las finanzas, la ocupación diaria de tu tiempo. ¿Para qué usas el tiempo? Dice la Biblia que debemos aprovechar el tiempo. Si lo intentas con tus propias fuerzas, te vas a sentir fracasado y es más, vas a sentir una carga. Ay, otra vez ir al culto, otra vez leer la Biblia, otra vez orar. No, estoy exagerando, pero puede pasar. Cuando vivimos en la carne, no en la fe del Hijo de Dios, al 100% puede pasar. Que Dios me ayude a vivir cada día más en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ese sea el amor, o el motor, mejor dicho, que me lleve a vivir como Cristo, a reflejar a Cristo en mi vida. Oramos. Bendito Dios, gracias porque tú lo hiciste todo, porque nosotros igual no podríamos hacer nada y nuestros esfuerzos lo han demostrado. Pero lo que eternamente estamos agradecidos porque realmente nos amaste de tal manera que has enviado a tu Hijo. Y tú, Jesús, que viniste haciendo la voluntad del Padre, crucificándote en la cruz, para que también mi viejo hombre sea crucificado y que ahora yo pueda vivir en la fe, vivir la vida de la gracia, del regalo, del don inmerecido, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Guíanos, Señor, danos las fuerzas. Tú sabes las luchas que tenemos a diario y tú sabes la lucha que tiene cada uno de mis hermanos, porque no necesito imaginarme mucho, porque yo mismo lucho desde que me levanto. Pero qué lindo, Señor, de poder aprender cada día más a soltar, no relajarme, sino de aprender a descansar en la gracia de Dios, en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.